Bien. Querido secretario de Hacienda, ¿cómo se logró detener el ingreso, que es lo que anunció y salió publicado en distintos medios, a los estratos de la provincia en cuanto a la cantidad de empleados públicos? ¿Y qué pasó con el resto de los empleados si no se echó o no se los despidió, no se hizo ajuste como en otras partes del país? Bueno, esto realmente no es que comenzó ayer, es decir, desde el primer día de gestión nosotros del gobernador Bordet, hay una impronta. La impronta es el control de los gastos, la austeridad de los mismos, sí, buscando sobre todo optimización y eficiencia en lo que es el gasto del Estado. Y fundamentalmente, en una primera instancia, ya hubo de alguna manera una reestructuración administrativa con 7 ministerios que se terminó de completar el año pasado, cuando, en realidad quedaron 5 ministerios. Todo eso supuso una mejora desde el punto de vista de lo que conforma la administración central. Ahí le voy a hacer un paréntesis, porque es cierto, la cantidad de ministros disminuyó, pero en realidad el presupuesto todavía no ha sido abolido por parte del Parlamento, que es lo que tiene que determinar de que se suman o se restan ministerios. En realidad son ministros que tienen reencausados los presupuestos, pero no se han formalizado. Sí, eso voy. La ley sigue siendo la misma, digamos. De todas maneras, este hecho de que algún ministro, como en el caso del Ministerio de Economía, tiene bajo su órbita sí, producción, por ejemplo, claro, de alguna manera, lo que hace que algunos esquemas burocráticos se agilicen. Se agilicen. Bueno, ¿cómo se ha conseguido? Y primero y principal, en el primer año de gestión se desaceleró el crecimiento de la planta de personal, que venía de un 3,5% promedio en los últimos años, pasó al 1,19%. Después, junio 2017 contra junio 2016 fue el 0,6% el crecimiento. Y diciembre de 2017 contra diciembre de 2016 fue una reducción del 0,26%. Eso fundamentalmente por un proceso de jubilación de aquellas personas que están en condiciones de jubilarse, y en algunos casos, bueno, algunos cargos o algunos puestos que no se han cubiertos porque han sido absorbidos por otros empleados, digamos, ¿no? La pregunta que uno siempre le queda deambulando, no solamente el Estado provincial, sino los municipales, en todos lados, es si la cantidad de gente que hay contratada o está en relación de dependencia, en planta permanente, es la que necesita el Estado para brindar sus servicios, si hay de más, si hay de menos, si hay áreas que están un poco dispersas y necesitan otra clase de personas con otra clase de formación e idoneidad. Esa curvatura, ¿la han hecho ahí en el Ministerio de Economía? Sí, hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de la provincia, el 75% de lo que es planta de personal está concentrado en 3 sectores que son fundamentales. 45% aproximadamente de lo que es docencia, 16% lo que es fuerza de seguridad y un 15% lo que es salud, digamos, ¿no es cierto? Entonces, son 3 funciones indelegables que tiene el Estado y que en cierta medida en estos últimos 2 años me causó sorpresa. 45% de la cantidad del personal contratado en relación de dependencia del Estado es docente. Docente, hay que o tener, en relación de educación, digamos. Vinculado con la educación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la educación primaria, de la educación secundaria y también lo que es WADER, digamos. Sí, sí. Es decir, de todas maneras, lo que hay que considerar es que incluso en este último año, estos 2 últimos, sobre todo lo que es prestaciones de salud y algunas funciones que corresponden a desarrollo social, ha habido un incremento de las acciones del Estado provincial, porque ha habido, si se quiere, se ha tomado algunos programas que de alguna manera guían todos los fondos de nación y se han continuado con la misma prestación que es lo que se venía haciendo, digamos. Pero esto es un trabajo permanente, es un trabajo permanente, es un control de ausentismo también permanente. ¿Qué pasó? Ahí está.
pasó con el famoso te mando al médico a tu casa para ver si no me estás chamullando? Porque a mí me parece que nadie debería ofenderse, ¿no? Docente que no va, te mandaban al médico. Mi viejo faltaba a la provincia, que estaba en la parte de asesoría legal, si no me acuerdo en tantos lugares que pasó papá. Y después en el Consejo General de Educación, eran dos, Raileses y él, eran los dos abogados que tenía el Consejo. Y te llegaba a faltar un solo día, tenía el médico en la puerta de la casa y bien puesto al otro día. Y mi viejo no se ofendía, al contrario. Él tenía que velar para que eso se haga con él y con el resto. Ahora parece que si le mandás el médico laboralista a la casa, sos un persecuta, sos un... Me parece que hay cosas que hay que volver a ponerlas en funciones. Se están haciendo controles acá en la ciudad de Paraná, hay un equipo de médicos que hacen ese tipo de control. Complementa dentro de la provincia con la función que hacen nosotros los hospitales. Pero el control de ausentismo no debería molestar a nadie porque naturalmente tiene que ver con poder darle la prestación médica a aquel que necesite realmente y de alguna manera aquella persona que está en condiciones de trabajar, bueno... Que vuelva a hacerlo como corresponde. Vuelva a trabajar, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero es como que ese hábito un poco se dejó abandonado y se fue como disipando, ¿no? Me da esa sensación. Se están haciendo controles... También digo lo propio con la cantidad de recetarios de profesionales que indebidamente, mal habido, han puesto cuestiones de estrés, etcétera, etcétera, en los cuales sabemos hasta el monto tarifario que estos profesionales perciben para abiertamente y muy flojo de papeles firmarlos, ¿no? Y el gran perjuicio que hacen a cualquier sector, no solamente al público, sino al privado también. No, bueno, hay que tener en cuenta que hay una responsabilidad de esos médicos que ante algún tipo de control que pensamos hacer vía la RT y con los propios médicos nuestros, todos esos médicos tienen que tener una historia clínica que avalen cada uno de los certificados que han estado dando. Ojo, digo esto porque seguramente dirá otro, che, Moglia se tira contra el trabajador. No, para, papá. Me estoy defendiendo porque esto viene del lado de los buenos trabajadores, que viven cumpliendo, que van en tiempo y forma, que le ponen el lomo, que quieren tener creatividad, que lo toman como suyo al trabajo, y ven que otros que están por la ventana pasan a fin de mes y cobran nada más. Entonces, vamos a poner las cosas en orden. Esto en defensa justamente de los buenos trabajadores y aquellos que, ñoquis, indebidamente buscan cualquier formato, incluso hasta de los profesionales incluidos para pasar a cobrar sin hacer nada. Me parece que es bueno también empezar a felicitar a los que lo hacen bien y a los otros dejarlos de lado, ¿no? Claro. Sí, vuelvo a decir, se está haciendo un control de ausentismo, es algo que naturalmente va a dar sus frutos o viene dando sus frutos, pero esto es paulatino, tiene que ser constante y de todas maneras, acá lo que me parece a mí que es, digamos, fundamental es esta actitud que no se da solo con el tema del gasto personal, porque el gasto personal es significativo, es el mayor gasto que tiene el Estado, pero no es el único. Entonces, hay una intención que es constante, que es permanente, tanto del gobernador como cada uno de los funcionarios, que es velar porque los dineros de los entrerrianos, que es lo que estamos administrando fundamentalmente, sean destinados a gastos que repercutan en un mejor servicio, digamos. En esta proyección de detener el ingreso, que no sea idóneo y demás, creo que lo que está faltando no solamente del Estado provincial, reitero, esto ya a nivel nacional, es volver al famoso reingreso por concurso, ¿no? A volver a buscar que si el Estado, en cualquiera de sus jurisdicciones, necesita personal, requiere de personal, vuelva a hacerse por concurso, que entre el que realmente tiene mayor capacidad, y no por presiones o sindicales o por cuestiones gubernamentales o por cuestiones de campaña, que bueno, en este caso Bordet viene dando claramente un ejemplo en ese sentido. ¿Podemos llegar a soñar alguna vez tener esa posibilidad de que el Estado también sea por idoneidad? Bueno, nosotros venimos trabajando tanto en el marco paritario como fuera del marco paritario con los gremios, que lo que han mostrado es una gran responsabilidad y
y un trabajo con un consenso importante. Dentro de esos acuerdos que se vienen haciendo, ha habido el pase a planta hacia fin del año pasado, que ha sido algo que durante muchísimo tiempo reclamaban los gremios, pero concomitantemente con eso se está trabajando en un proceso de régimen jurídico básico que contempla, entre otras cosas, una carrera administrativa, es decir, proponer que de alguna manera dentro de la administración pública haya una formación y una permanente capacitación, digamos. Eso se complementa también con un proceso de selección que indudablemente hoy está en una etapa de análisis, sí, y que en cierta medida no escapa a buscar que también sea algo que mejore digamos, complemente, si se quiere, lo que se viene haciendo hoy respecto a esta jerarquización del personal, ¿no es cierto? La curvatura, ¿cómo sería? Porque cesó el ingreso, más allá de los acuerdos y bueno, estudio de cada uno de los personal que ingresó con el tema de los gremios, la curvatura de poner la caja o los números de la provincia medianamente en caja en relación a erogaciones de gastos, como bien mencionó, no solamente a personal y demás, ¿cómo lo ven? Nosotros el objetivo es reducir el déficit. Tratar de llegar al final de gestión. El gobernador, ¿no? 600 millones más o menos anuales. 5.000 millones. Ah, 5.000 millones. Sí. Perdón. El déficit. El real está acá. Claro, el déficit de caja, digamos. El de caja. Bueno, la idea, el 2017 produjo que hubo una reducción del déficit del 34%. ¿Qué era del 600, 30%. Discúlpeme, ¿qué era 600 millones? ¿Era la caja de jubilaciones y la UADER? ¿Eso era? Claro, el déficit se comprende, hay una, digamos, una participación muy alta dentro del déficit total de la caja de jubilaciones. El déficit de la caja de jubilaciones es muy significativo dentro de esos 5.000 millones y los gastos de la UADER también lo son, digamos, ¿no es cierto? Ahora, el 2017 hubo una reducción del 30% del déficit respecto al año anterior, digamos, ¿no? Lo cual, por supuesto que ha sido un hecho positivo, pero nos sigue marcando que hay déficit, digamos, claro. Es decir, el objetivo es tratar de llegar al final de gestión sin déficit, ¿no? Es una tarea titánica. Hay que hacer maravillas. Es una tarea titánica. Hemos podido bajar 1/3 en un año. Quiere decir que de alguna manera nos incentiva a poder... Me parece que también esto parte de la determinación y la voluntad que tengan los otros poderes, porque digo, si un poder judicial te cobra 250 en blanco, uno de los vocales, después de ahí para abajo tenés que gasto reservado, andás sumando de ahí después a cantidad de jueces. La parte de la legislatura también presupuestos y lo que tienen de costos también es oneroso. Y vos me decís, no me mueve mucho el perímetro. ¿Y cuánto es el costo que tiene entre justicia y poder judicial? Más allá del costo que tienen, elevados en salarios nomás, sí, la falta de gesto que hay, como para que todo el mundo colabore, de decir, bueno, si el gobernador gana hasta acá, y bueno, ninguno puede ganar más de acá. Si es un jefe de cabeza de un poder, es como el Ejecutivo, más allá de cada uno tener su independencia. Me parece que no hay gestos de colaboración, de austeridad, para tratar de erradicar estos 5.000 millones de pesos, que no es un dato menor. Sí, de todas maneras, yo creo que nada se obtiene rápidamente ni mágicamente. No. Yo creo que este es un camino que empezó nosotros, gobernador, digamos, hace 2 años, que fue marcando claramente cuál es su actitud, cuál es su política, cuáles son sus intereses, y yo creo que de alguna manera, con su liderazgo, con su capacidad, digamos, de conducción, va a ir consiguiendo esos gestos que hoy están reticentes. Parecen no tan claros, digamos, ¿no es cierto? Pero yo en eso soy optimista, en eso tengo mucha confianza, porque creo que es un cambio político importante esta gestión, digamos, del gobernador,
y que de alguna manera se están viendo, digamos, resultados. Bien. Gracias, Gustavo. Ha Gracias, sido muy amable. Secretario de Hacienda de la provincia de Entre Ríos, me parecía muy interesante charlar de este tema, que no es solamente el ingreso y egreso del personal, vamos a decirle, profesional o común, para llamarlo de alguna manera, administrativo, también llevarlo a las órbitas de los ejemplos